Hola, profe, bienvenido, bienvenida al podcast de Ideas para Profes. Soy Javier Gaviño, maestro de primaria y formador de profesores, y hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Ana Esther Monge. Ana Esther Teacher es docente y todo un referente en oposiciones, en situaciones de aprendizaje, en planificación, así que te animo a que te quedes a oír toda la entrevista y a que la sigas en redes sociales en @AnaEstherTeacher y que visite también su sitio web. Es una pasada. Si eres oyente habitual, te animo a que te suscribas y dejes tu valoración, tus comentarios en la plataforma que utilices. Muchas veces me animo a crear un tipo de contenido u otro en función de las inquietudes, de las cuestiones que me planteáis en los comentarios. Así que comenta, sígueme también en redes sociales en @ideasparaprofes, y si quieres escribirme, pues puedes hacerlo en javier@ideasparaprofes.com. Sin más dilación, no te hago esperar más, empezamos con la entrevista con Ana Esther Monge, Ana Esther Teacher. Quédate que empezamos. Ideas para Profes. Ideas para Profes. Ahora también en podcast. Ideas para Profes. Suscríbete. Buenas tardes, Ana Esther, bienvenida al podcast de Ideas para Profes. Un placer poder contar contigo aquí hoy. Bueno, el placer es mío porque soy fan de tu podcast, así que estar hoy aquí es como un sueño, ¿no? Digo, lo que siempre he escuchado y ahora estoy yo aquí dentro. Yo encantado de tenerte aquí. Además, Ana Esther, para quien no la conozca, acompaña a profes y opositores que buscan la excelencia y convertir su vocación en su profesión. Y es toda una referencia en redes sociales, que es que, Ana Esther, lo que te comentaba antes, te sigo desde desde aquel momento que empezaste, y ha tenido un crecimiento espectacular tanto en redes sociales como en YouTube. Y ahora pues tiene sus propios cursos incluso para docentes. Así que lo primero, que te doy la enhorabuena por ese crecimiento, por ese éxito. Y bueno, la primera duda que me surge es cómo te organizas, porque la organización, la planificación es importantísimo para todos los docentes. Pero en tu caso, ¿cómo eres capaz de llevarlo todo para adelante? Pues bueno, para mí, lo primero, la organización me parece fundamental. De hecho, tú que comentas, cuando comencé al principio de todo en YouTube, el canal se llamaba Ana Esther Teacher Organization, ¿no? Porque era un canal orientado a la organización para profes, que era un nombre, fíjate, o sea, súper largo, bueno, no tenía mucho sentido, luego ya pasó a ser Ana Esther Teacher. Pero es verdad que se centraba en la organización porque, en primer lugar, yo creo que la organización a los docentes y a cualquier profesión, ¿no? Realmente nos da como mucha tranquilidad, mucha calma. Cuando tú entras en una clase con la mayor parte de las cosas organizadas, sabiendo que evidentemente va a haber espacio para la improvisación, porque eso también es muy bonito en nuestro trabajo, ¿no? Que cada día y cada clase es diferente, pues esa organización te va a dar mucha calma. Si eres profe novato, te va a dar calma porque quizá tengas otras carencias a nivel de gestión de aula que un poquito puedas subsanar teniendo todo bastante organizado, bastante controlado. Si ya eres profe con una poca más de experiencia, pues bueno, te va a proporcionar muchísima seguridad a la hora de ponerte delante del alumnado. Y en general te va a proporcionar esa paz mental y también un poco un subidón de autoestima, ¿no? De decir, pues lo tengo todo más o menos organizado y controlado, que viene muy bien. Así que, primero, lo importante que es organizar, ¿no? Por todas estas razones. Y luego, ¿cómo me organizo yo? Bueno, pues de diversas maneras, ¿no? Yo digo que al final todo se puede organizar. Entonces, quiero comentarte un poquito como las 4 cosas principales, ¿no? que podemos organizar. La primera son los papeles, que a los profes muchas veces se nos comen, ¿no? Es como, tengo un montón de papeles y ahora me voy a la CCP y me dan esto, y ahora me mandan una redacción y tengo tropecientas mil redacciones por corregir y bum, 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 voy acumulando papeles por mucho que digitalicemos. El consejo con los papeles es tener un sitio para cada cosa y que cada cosa, cuando la recibas, vaya a ese sitio. Es lo que yo llamo tener como tu workflow. Yo sé que si un alumno o una alumna me da una redacción o cualquier cosa para corregir, yo tengo una carpetita rosa que es ahí donde va lo que tengo que corregir, que además en esa carpetita tengo mis rúbricas que les pego en las redacciones,
tengo bolis rojos, rosas, en fin, con los que corrijo. Tengo stickers que les pongo muchas veces en las cosas que corrijo. O sea, que luego me llevo esa carpeta a casa o a donde sea para corregir y como que lo tengo todo a mano. Entonces, fundamental tener como ese workflow. O a mí me dan un papel en la CCP y ese papel también tiene su workflow, que es lo escaneo con el iPad y directamente me lo meto en una carpetita del iPad que es CCPs, claustros, etcétera. Y el papel fuera, porque así evito un poquito el papel, ¿no? Entonces, el workflow que sigue es ese, ¿no? Ahora ya el orden del día, por ejemplo, nos lo mandan siempre en digital, pues bueno, yo lo voy archivando ahí y eso también va siempre ahí. Cuando tengo algún recurso, porque esto también nos pasa, que vemos fichas que nos gustan o entras en una plataforma y ves un recurso que te encanta y te lo imprimes, y eso puede ser también al final un caos de un montón de papeles y de fichas, yo lo que hago es meterlo en la carpeta del nivel correspondiente. Yo tengo una carpeta para cada uno de los niveles. Ahora tengo de todas ya, porque ya llevo 18 años de profe, ¿no? Al principio solo tenía de los cursos, ahora ya he dado todos los cursos que puedo dar, ¿no? Entonces va a la carpeta correspondiente, primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO. Y después, cuando yo preparo mis clases de primero de la ESO y cojo esa carpeta, pues ya tengo ahí también esos papelitos. Y tengo una, que es un poco cajón desastre, que yo le llamo Mix Resources, o sea, el mix, que es donde van pues esas cosas que te sirven un poco para todos los cursos, ¿no? Que pues jueguecillos, en fin, cositas como más sencillas que un poco, canciones, esas cosas van un poco ahí, que esas carpetas, bueno, acaban siendo un poco cajón desastre, pero bueno, ahí están. Y en último lugar, este año, por ejemplo, que soy tutora, los años que me toca ser tutora, también tengo una carpeta de tutoría, en este caso es un blog de estos de anillas, y ahí va todo lo de mi tutoría. Justificante de alguien que ha ido al médico y te lo da cuando vuelve, o alguna cosa que me escribe alguna madre, algún padre que tengo que saber, pues eso sí que me lo imprimo y va con cada alumno, porque además eso luego pasa al tutor siguiente, ¿no? Al año siguiente, entonces viene bien como tenerlo ahí. Entonces, primera clave, tener un workflow para todos los papeles, ¿no? que vamos acumulando. Yo creo que no se me ha olvidado ningún papel. No sé si a ti se te ocurre alguno más que te llega en tu vida docente. Yo estoy tomando nota de lo que dice porque sí que es verdad que mi clase es ese cajón mix. Realmente lo llevo todo organizado, todo muy cerrado y además ahora con las exigencias de la nueva normativa es imposible no estar organizado y tener claro qué es lo que tienes que evaluar, qué es lo que tienes que medir, los instrumentos que vas a utilizar. Es imposible si no te organizas. Pero bueno, la idea de la carpeta para meter todo lo que tengo que corregir en una única carpeta me parece estupendo. Yo tengo las bandejas estas que se usan en escritorio. Sí. Tengo, bueno, pues en una meto las tutorías, en otro los trabajos que corregir, en otro tengo una carpeta que es donde está toda la información de los alumnos, por tenerla a mano. Pero al final sí que es verdad que voy acumulando Sí. en la mesa y está todo en su sitio y hay un sitio para todo, es lo que tú me estás comentando, Sí, ¿no? sí, Me ha encantado cómo lo has planteado. sí, Entonces me quedo con ese tip, ese consejo. sí. Es sencillo. A mí las bandejitas también me gustan mucho. Yo este año no tengo porque, bueno, el centro está un poco en construcción todavía y no tenemos una mesa en un departamento, o sea, tenemos una mesa en el departamento para todas, o sea, no tenemos todavía como nuestro hueco, ¿no? Pero es verdad que las bandejitas también me gustaban mucho. Aparte de los papeles, luego hay otra serie de herramientas que también tenemos que organizar. Como yo digo, hay que tener como nuestra cajita de herramientas como los fontaneros o los carpinteros, ¿no? Entonces, claro, hoy en día esas herramientas, yo tengo el famoso baúl de cajitas, que son cajitas de colores, que se meten un montón de cosas, que esto ha sido un crack, ¿no? en las redes sociales. Bueno, pues yo al final caí y me lo compré y la verdad es que lo tengo en casa y tengo muchas cosas guardadas ahí, pero eso no me lo llevo al instituto. En el instituto tengo como bolsitas. En una bolsita tengo un montón de dados, en otra bolsita tengo pictures, tengo fotos y dibujos, pues a veces cuando les hago hablar sobre algo. En otra bolsita tengo los relojitos de arena, pulsadores, cositas que uso sobre todo cuando hago estaciones para jugar. Tengo ahí como una serie de bolsitas que conforman esa caja de herramientas. Y luego está a nivel virtual, que claro, aquí viene el gran follón, porque cómo organizamos la barbaridad de aplicaciones que tenemos ahora a nuestro alcance. Bueno, pues aquí el truco sería menos es más. Es decir, no hace falta usar todo, no hace falta saber de todas las aplicaciones, no hace falta agobiarnos con estar al día de absolutamente todas las cosas que van saliendo, porque nos podríamos volver locos. Es mejor dominar
unas cuantas herramientas bien, que digas, estas herramientas sí que puedo utilizarlas de una manera solvente, que tener un montón y no utilizarlas, ¿no? Entonces, yo tengo varias que me funcionan muy bien y que me encantan, sobre todo Genially, fascinante, puedes hacer un montón de cosas con él. Canva, que yo creo que ya es un clásico absoluto. Kahoot, porque me gusta mucho para darle ese toque un poco más de juego a las clases. Me gusta mucho Edpuzzle, de cara a cuando les cuelgo cosas, sobre todo en Google Classroom, y pongo un vídeo que voy parando, hay preguntas y las pueden responder y luego yo veo los resultados. También hice un curso de Edpuzzle, cuando aprendí a utilizarlo me puse a ello, o sea, no empecé a utilizarlo antes de saber cómo funcionaba. Y luego para mí, mis dos herramientas clave son GoodNotes y todo lo que es Google Drive, ¿no? Porque yo llevo el iPad siempre encima, lo tengo ahí para todo y bueno, pues ahí es donde voy metiendo un poquito también todos esos materiales digitales que voy acumulando, y GoodNotes pues es como un cuaderno dentro del iPad, donde tiene pues diferentes subapartados donde voy poniendo pues las notas de la CCP, las notas de los claustros, las notas de las reuniones de departamento. Entonces, con esas aplicaciones y estas dos como herramientas más del iPad, me apaño. Es decir, intento no abarcar un montón de cosas. Este año, cada año tengo ahí como en mi wishlist cosas que quiero aprender. Este año quiero aprender sobre inteligencia artificial, estoy en ello. Pues bueno, cuando aprenda más cosas, pues a lo mejor alguna herramienta de inteligencia artificial pasa a ser parte de esta lista top 3. Pues a lo mejor, no lo sé. Pero primero me formaré en ello y luego ya me podré usarlo con el alumnado. En cuanto empieces a probar la inteligencia artificial, ahí no hay vuelta Ya, atrás. ya. Es una maravilla. De hecho, porque te comentaba antes que estaba trabajando ya en mi propia plataforma de formación para docentes, y precisamente pregunté en redes sociales, oye, de estas ideas que yo tenía para empezar a trabajar, a crear contenido, ¿qué curso querrías ver, ¿no? Y la gran mayoría votó sobre precisamente inteligencia artificial. Y es verdad que se puede convertir en una herramienta muy potente para docentes si se utiliza bien. Sí. Te quiero recomendar una. Venga. Te quiero recomendar una que no es de inteligencia artificial. Bueno, porque OpenAI, o sea, el ChatGPT lo conoce mucha gente ya. Pero estamos hablando de organización, y una que a mí me está sirviendo mucho es una que se llama Trello o Trello, sí. no sé si la conoces. Sí, la conozco, pero no la he trasteado. Sí. Pues te la recomiendo porque cuando estamos trabajando en un colegio, el trabajo en equipo es esencial, entre docentes me refiero. Tiene que haber una coordinación que sea pues eso, lo más efectiva para ganar el máximo de productividad. Y esta herramienta, esta plataforma es genial precisamente para no sé si conoces la técnica esta organizativa que se llama Kanban, en la que están las tareas por hacer, que están en proceso. Bueno, pues es eso, pero un poco en digital. El concepto es el mismo del Kanban, que se puede utilizar incluso con los niños. Una herramienta de autogestión, una herramienta organizativa perfecta para incluirla en el aprendizaje basado en proyectos y tal, pero también para los profes. ¿Vale? ¿Qué es todo lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer esto. Vale, pues, ¿quién va a hacer cada una de las tareas? Vas asignando tareas, tiene varios paneles. Si te gusta la organización, esta herramienta la tienes que creo que me va a gustar. Por un lado, esta herramienta que además va muy en la línea. Yo el año que estuve, hace ya un par de años, que estuve de excedencia porque tuve a mi segundo bebé, aproveché el año, aparte de cuidar del segundo bebé, evidentemente, para formarme en varias cosas que quería aprender, y una fue la metodología de Scrum, que trabajan con ese tipo de tableros Kanban y que el alumnado se autogestiona su trabajo, que es brutal luego cuando lo ves en el aula, o sea, cómo los chavales se gestionan súper bien, mucho mejor, desde luego, de lo que yo esperaba. O sea, que esta herramienta me gustará, y cuando hagas ese curso de inteligencia artificial en tu plataforma, yo me apuntaré. Ahí estoy trabajando en ello. Ahí muchas veces no es solo crear el contenido, hay que darle una forma pues que sea atractiva, que tenemos que tener en cuenta que esto lo va a ver, pues eso, un profe que viene ya de echar las horas en el cole y que no terminamos de trabajar cuando nos vamos a casa, que muchas veces vamos con la mochila, con la cabeza llena de cosas que resolver, y vamos resolviendo y trabajando en nuestra cabeza, más el tiempo que echamos en casa. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, queda esa recomendación,
bueno, hemos empezado hablando un poco de organización, pero ya hemos mencionado un poquito lo de la normativa, ¿no? La exigencia de la normativa. Sí. Aparece con la nueva normativa un nuevo concepto, una nueva unidad de planificación de nuestra clase, del currículum, que se llama situación de aprendizaje. Sí. Te dejo a ti, que eres la experta. Sí. ¿Qué es esto de la situación de aprendizaje? ¿Qué elemento tiene? ¿Cómo se monta una situación de aprendizaje? Pues para empezar, yo creo que una situación de aprendizaje no tiene que darnos miedo. Es decir, la LOMLOE como tal y cualquier cambio legislativo es verdad que nos asusta un poco porque, como bien decías antes, nos genera un montón de trabajo, ¿no? Y claro, en esta ocasión, además, venga, diseña situaciones de aprendizaje, que es como por si ya diseñaba pocas cosas, una cosa más. Claro, la LOMLOE nos dice que una situación de aprendizaje o las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue, a mí me gusta mucho esa palabra, ¿no? Desplegar, el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas que contribuyen a la adquisición y al desarrollo de las mismas. Esto, claro, como todas las normativas y todas las cosas que muchas veces hacen nuestros políticos, es un poco un trabalenguas, ¿no? Dices, a ver, vale, sí, o sea, que tienen que desplegar las competencias, trabajar las competencias y desarrollar las competencias. Vale, pero ahora, ¿cómo pongo yo esto en práctica en mis clases? Bueno, pues desde la perspectiva de que una situación de aprendizaje es una herramienta más que voy a meter en esa caja de herramientas de la que hemos hablado antes, que tienen los fontaneros, los carpinteros, etcétera. Y es una herramienta tan potente que es como una llave Allen, de estas que tienen un montón de cositas. Sí. Porque dentro de esa situación de aprendizaje voy a ser capaz de meter todos los elementos curriculares de la LOMLOE. Además, fundamental, primera idea, eso, herramienta que meto dentro de mi caja de herramientas y que me permite trabajar todos los elementos curriculares. Segunda idea clave, si dice que una situación de aprendizaje, me dice la ley, implica el despliegue de cosas por parte del alumnado, pues hombre, está claro, el alumnado es el centro de esa situación de aprendizaje. El alumnado va a ser agente del aprendizaje, protagonista del aprendizaje, arquitecto, ¿no? Que me gusta a mí decir, de su propio aprendizaje. Y claro, si el alumnado va a ser el centro, tendré que buscar una situación de aprendizaje que parta de un centro de interés del alumnado. Es decir, que a mi alumnado le guste lo que yo le propongo, si no, ni va a ser centro ni va a ser nada, va a ser una obligación para él. Que desarrolle esas famosas soft skills que a mí me gustan tanto, ¿no? El trabajo en equipo, las habilidades comunicativas, eso es lo que les lleva a ese despliegue, a ese aprendizaje que van a recordar y que va a ser el long life learning, ¿no? El aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así que vista así, una situación de aprendizaje es muy bonita, ¿no? Es como algo un poco más grande que una actividad cualquiera de clase que nos permite trabajar todo eso, ¿no? Yo digo siempre que lo ideal, bueno, a mí las checklists, listas de verificación y todas estas cosas me gustan mucho. Entonces, yo digo siempre que tienes que tener tu propia checklist y en YouTube, en los vídeos que hay de situaciones de aprendizaje, las nombro, como una checklist de todo lo que quieres meter en tu situación de aprendizaje. Por supuesto, los elementos curriculares tienen que estar ahí. ¿Qué competencias clave vas a trabajar? ¿Qué competencias específicas? Esas competencias específicas que tenemos que tener súper grabadas en la cabeza, que al final no son tan distintas de las anteriores. En inglés, por ejemplo, tenemos 6 competencias específicas que tienen mucho que ver con el antiguo reading, listening, writing, speaking. O sea, que al final luego te las traduces un poco a antes era así y ahora lo llamamos así, ¿no? Por supuesto, en una situación de aprendizaje tienen que aparecer los saberes básicos, ¿no? Esos contenidos un poquito más destilados, ¿no? Más competenciales, ¿no? Que dice la ley. Por supuestísimo, los criterios de evaluación, que van a ser ese referente, ¿no? Del que vamos a partir. ¿Qué quiero evaluar? Esto, pues venga, ahora vamos a hacer esa situación de aprendizaje. Y yo digo siempre que lo ideal es que tengan como 9 apartaditos las situaciones de aprendizaje. De hecho, en los currículos de algunas comunidades autónomas aparecen ejemplos de situaciones de aprendizaje que tienen estos 9 apartados o muy similares a estos 9, ¿vale? El primero es un título y un objetivo general. Ese título, además, tiene que ser un poco atrayente, ¿no? Para el alumnado, que cuando tú presentes la situación de aprendizaje, pues el alumnado también se motive un poquito con eso, ¿no? Por supuesto, claro, un gancho, efectivamente, un gancho, ¿no? Yo cuando les presento el Welcome to our city, ¿no? El bienvenidos a nuestra ciudad, que crean luego ellos una ciudad y demás,
pues entro a clase y les digo, pues hoy me ha pasado, como quejándome, ¿no? Pues hoy ha habido un atasco, que me lo invento porque yo no voy en coche, voy andando al trabajo. Ha habido un atasco y tal, esto tendría que arreglarlo el concejal de urbanismo y tal y cual. Es que, claro, ¿cómo podríamos mejorar nuestra ciudad? Venga, chicos, ¿cómo podríamos mejorarla? Y empiezan a decir cosas y entonces les digo, ¿y si creamos nuestra propia ciudad? ¿Y si hacemos un cartel de Welcome to our city? Bienvenidos a nuestra ciudad. Y ya eso les motiva, ¿no? Entonces, ese primer punto de título, objetivo y muy unido al 2, que es esa contextualización, lo que decíamos antes, partimos de un interés del alumnado, de algo cercano para el alumnado, ¿no? Lo metemos un poco en la ruedilla del juego. Punto 3, tienen que ser los objetivos didácticos que yo pretendo conseguir con esa situación de aprendizaje. En el punto 4, que es un punto gordo, son los elementos curriculares involucrados, esos que hemos mencionado antes. A mí me gusta mucho meter un punto 5, que es conexiones con otras materias, sobre todo Sí. porque creo que cuando trabajamos en equipo, tú lo has mencionado antes, todo es mejor. Y yo creo que en la educación falta en parte eso, ¿no? Mucho trabajo en equipo. Y creo que cuando relacionamos cosas con otras materias, el alumnado también se motiva más, porque al final somos varios profes trabajando en lo mismo, entonces me gusta meter ahí ese punto. El punto 6 sería qué metodologías voy a seguir. Pues, por ejemplo, esto que hemos mencionado antes, pues voy a poner un tablero Kanban, se van a autogestionar, voy a trabajar por estaciones de aprendizaje, por aprendizaje cooperativo. El punto 7 tendría que ser cómo voy a atender a las diferencias individuales de mi alumnado, es decir, a la diversidad que tengo dentro del aula. Muy importante ese enfoque DUA. El punto 8, evaluación. Y a mí me gusta añadir la coletilla de formativa, es decir, evaluamos todo el proceso. Y el 9 es un punto extra, que es el punto de los fast finishers, que decimos en inglés, que son pues las propuestas de ampliación, ¿no? Ese alumnado, que podríamos incluirlo en el punto 7, atención a las diferencias individuales, pero bueno, a mí me gusta ponerlo ahí. Así que, teniendo claro eso que hemos dicho al principio, de qué es una situación de aprendizaje, cómo la meto en mi cajita de herramientas y estos puntos, yo creo que podemos empezar a crear situaciones de aprendizaje. Lo has resumido genial. Es verdad que cuando empezamos a enfrentarnos a esto había mucha desorientación y muchas veces las orientaciones que recibíamos de la administración no nos ayudaba demasiado. Tenemos esa normativa estatal en primer lugar y luego la autonómica. La autonómica fue la que nos mareó un poco más aquí en Andalucía. Sí. Pero realmente yo cuando empecé a leerlo, porque te comentaba antes que he colaborado en muchas ocasiones con Edelvives, cuando se empezó a trabajar en el proyecto editorial nuevo, ya había mucha gente dentro del grupo de trabajo hablando sobre situaciones de aprendizaje y sobre la nueva normativa. Yo lo que entendía era que sí que se estaba dando un cambio en el foco, ¿no? Porque cuando hablamos de unidad didáctica, sí, ¿no? Estamos hablando de enseñanza, sí. Pero cuando hablamos de situación de aprendizaje, estamos hablando de aprendizaje. Y efectivamente, enseñar no implica aprender. Entonces sí que veo que efectivamente se está poniendo cada vez más el centro en el aprendizaje, en que el aprendizaje del alumno pues sea ese proceso sea lo más eficiente posible. Y que el esfuerzo que hace el docente realmente tenga un impacto en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, Sí. Cuando se habla de pauta DUA, se habla de evaluación, autoevaluación, evaluación de la propia práctica docente. Todo eso, si nos paramos a pensar, aunque para los profes sea un quebradero de cabeza, si nos paramos a pensar, el enfoque dentro de lo que cabe es acertado. Sí, a mí me parece positivo. ¿no? Sí, a mí me parece Claro, positivo. es positivo. Sí, es verdad que yo creo, o sea, a mí el enfoque me parece muy positivo y al final creo que es una ley muy competencial y eso me gusta. ¿Qué ha faltado? Quizás, pues eso, una orientación al profesorado, pues para que no nos encontremos tan perdidos y también que al final el profesorado viene de muchos cambios, de pues eso, que no hemos tenido una sola ley educativa en nuestras carreras, ¿no? Entonces estás un poco cansado de esos requisitos, de pues eso, esa documentación, pero si lo dejamos un poco al lado y nos centramos, como yo digo, hay que centrarse en lo que podemos controlar y olvidar lo que no podemos controlar. Las leyes las hacen otros, ya está, no pasa nada. Pero vamos a centrarnos en lo que podemos controlar, que es que todos queremos que nuestro alumnado aprenda,
pues hombre, en ese sentido yo creo que es muy positivo, porque estamos hablando de situaciones de aprendizaje. Es que no puede ser, o sea, realmente la palabra es bonita, ¿no? Son situaciones en las que yo voy a intentar que mi alumno aprenda. O sea, es algo maravilloso. Además que se contempla que no todos aprenden de la misma forma. Sí. ¿Entiendes? Cuando decimos, no, bueno, vamos a presentar el contenido de diferentes formas, de forma gráfica, en texto, mapa conceptual, en vídeo. ¿Por qué? Porque efectivamente no todos aprendemos igual, ni tenemos la misma motivación para afrontar determinados saberes básicos que se llaman esos contenidos que tenemos que ir asimilando, pero sí que tienen la misma puerta de salida, que son esas competencias. Que eso realmente, si hemos estado investigando un poquito, vemos que viene de una política educativa europea, no es algo que nos hayamos inventado aquí en España. Entonces, un poco la tendencia educativa que se viene marcando a nivel europeo. Sí, y al alumnado al final se le engancha con este tipo de cosas. Sí, dime. ¿Cómo? Que al alumnado al final se le engancha con este tipo de cosas. Eso es así. Si es que, mira, estabas hablando de que tiene que tener un centro de interés que conecte con el alumno. ¿Habrá algo que conecte con el alumno más que preguntarle a los alumnos qué quieren aprender? Eso es, sí. Porque eso es precisamente lo que conecta directamente con ellos. Oye, ¿qué quieren aprender? Y es raro que te den una respuesta que se salga de lo que propone el currículum. Sí. ¿Qué quieren aprender? Algunos querrán aprender sobre los animales, otros sobre el espacio, otros... Y ya todo eso lo puedes relacionar de forma directa con el resto de áreas. O sea, que no es nada imposible. Total, si yo a día de hoy todavía estoy programando lo que voy a hacer en el tercer trimestre, que no es algo que tengamos preparado en agosto, sino que todo va fluyendo, efectivamente. Y luego, durante el curso surgen un montón de cosas. Nosotras ahora, la última situación de aprendizaje que hemos hecho, que ha sido toda en torno a Australia, porque cada año elegimos un país en el centro. Yo trabajo en un centro integrado y tenemos infantil, primaria y secundaria, o sea, desde los 3 hasta los 15 años. Y todo el centro trabaja cada año un país. Y en esta ocasión dijimos, bueno, pues vamos a trabajar Australia, vale. Entonces decíamos, bueno, pues ¿qué podemos hacer desde secundaria, ¿no? Pues para trabajar Australia y tal. Y se nos ocurrió hacer un museo de Australia. Claro, entonces ahí había para todos, porque hubo algunos que investigaron un grupo sobre los videojuegos de Australia, que a mí esto nunca se me hubiera ocurrido proponerlo, claro, pues fueron ellos. Por supuestísimo, la música, ¿no? La música de Australia. Los más pequeños, pues claro, les gustan mucho los animales, que es que además, fíjate, o sea, el canguro, el koala, hay animales como muy, ¿no? En infantil trabajaron con Bluey, que Bluey, los dibujos estos de Bluey, que yo, por mis hijos, que les gustan tanto, pues es australiano, ¿no? Entonces, había algo para todos, ¿no? La verdad es que fue súper divertido porque había algo para todos y además nos permitió eso. Investigaron. Los de secundaria hicieron un montón de folletos, articulamos el museo y luego vimos que había tenido, o sea, como que se metieron mucho en el rollo de Australia y dijimos, venga, pues guías del museo. Que haya un grupo que sea guías de museo para otros niños más pequeños. Y así trabajamos la mediación, que es esa competencia nueva que nos han puesto en idiomas, que es un poco más difusa, ¿no? Y que hasta ahora no teníamos y no sabíamos muy bien cómo trabajar, pues nos vino ideal, porque mediar es coger una información y transmitirla a una persona de manera que la entienda, con lo cual nos venía perfecto, ¿no? Coger la información del museo y transmitirla a los niños más pequeños para que la entendiesen. Y así articulamos una situación de aprendizaje que en principio no iba a serlo, pero que cuando vimos cómo iba progresando todo dijimos, estupendo, aquí tenemos una situación de aprendizaje maravillosa. Y estuvimos pues un tiempo haciendo eso, salió muy bien el museo y todos pudieron hacer algo a su nivel. La verdad es que estuvo muy bien, sí. Son proyectos en los que se implica toda la comunidad educativa casi. Sí. Que creo que guarda mucha más relación con la realidad, con el mundo real, que intenta aprenderlo todo desde un libro. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, sea como sea, estamos en un momento de cambio y todo cambio pues implica esa crisis, ¿no? La crisis del paradigma. Sí. Hasta que nos acostumbremos nos hagamos al nuevo patrón. Ana Esther, hablando de cosas que podemos controlar, te tengo que preguntar por las oposiciones. Esto no estaba en el guión. No pasa nada. Pero mira, oposiciones. Es un proceso que, bueno, ahora en Andalucía tenemos una convocatoria y además ha sido un poquillo
un poquillo rara, porque son unas oposiciones de estabilización en las que los interinos tienen la batalla casi ganada. Sí. Pero bueno, ¿qué consejos le daría a alguien que está justo en pleno proceso, justo en el centro del proceso de las oposiciones? Porque sabes que esto es una carrera de fondo y empezamos con mucha energía, pero a mitad de camino... Cojeamos, sí. Pues el consejo, sí, ya empezamos... si tuviera que dar uno solo, sería no olvides tu meta final. Porque esto, tú lo has dicho bien, yo lo digo mucho, esto es una carrera de fondo y es duro. Nadie dijo que esto fuera fácil. Una oposición es durísima, durísima. Porque vas a hacer muchos intentones hasta que consigas tu plaza. Entonces, hay que tener súper claro ese objetivo final. Quiero mi plaza, sé que va a ser difícil, pero voy a luchar por ella. Y en tu cabeza también bien claro lo que hemos dicho antes. Hay cosas que puedo controlar y cosas que no. Yo no decido qué oposición hay. Yo no decido si es de estabilización, si tengo más o menos oportunidades. Eso no lo decido. Lo que yo decido es ponerme a estudiar y ponerme a trabajar. Eso sí que lo decido yo y me puedo poner a estudiar. Que a lo mejor este no es mi año, puede ser, pero ya entraré en la rueda. Ya entraré a ser interina, empezaré a trabajar, iré haciendo puntos, porque al final esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hay que meterse en la rueda para luego poder acceder a la siguiente oposición con un poco más de posibilidad. Entonces, ten clara tu meta, ten claro lo que puedes controlar, que es, por supuesto, ponerte a estudiar y aprovechar tu tiempo, y la palabra clave con la que hemos empezado, organización, fundamental. A largo, medio y corto plazo. Organízate tu año, desde que empiezas en septiembre hasta que viene la oposición. Tú tienes que saber qué vas a hacer cada mes, porque al final una oposición no es un examen pequeño. La mayor diferencia entre un examen, pues eso, de cuando vamos a la universidad y es una asignatura de la universidad, a una oposición, es que una oposición tiene muchísima más materia, o sea, toca muchísimos más palos. Entonces necesito organizarme a largo plazo. Después tengo que ir revisando y a medio plazo decir, venga, pues este mes lo voy a dedicar a los temas o voy a hacer por la mañana temas, por la tarde mi situación de aprendizaje. Vas organizándote mes a mes y a corto plazo organízate tus semanas y tus días y cógete, primero, olvídate del móvil, yo lo llamo aislamiento analógico, es decir, sí, es esencial. O sea, olvídate de el móvil, el iPad, buscar información en internet, no te van a dar la solución. Ponte a estudiar los temas, ponte a hacer tu situación de aprendizaje, aprende, fórmate, sobre todo, pues eso, como estábamos diciendo, cómo hago una buena situación de aprendizaje, qué metodologías incluyo, qué tipo de diversidad voy a tratar en el aula. Fórmate ahí, pero olvídate de estar divagando por Instagram una hora, porque eso no te va a dar la plaza. Además que cuando te sientas a estudiar hay como una curva, ¿no? Sí, en la que la curva de... Sí. luego, eso es. Cuando te metes en el contenido y esa atención sostenida, cuando empiezas a asimilar lo que estás leyendo, a que pasa un tiempo. Eso es. Cada vez que recibes una notificación, ese tiempo se pone otra vez a cero. Claro. Entonces, no, parece que estás estudiando, pero no. Entonces, es verdad que el móvil hay que dejarlo fuera. Y sobre todo que una oposición requiere tener mucho en la cabeza, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en inglés, 69 temas. Ostras, tengo que tener 69 temas ahí, o los que decía estudiarme, 40, me da igual. Para eso necesito que mi atención esté súper centrada en la oposición. O sea, yo es lo que digo, y eran, pues eso, lo que he dicho, hace 18 años que aprobé yo la oposición. Yo me grababa los temas en un tipo Walkman, de estos que teníamos antes, que claro, no estaban los... Eso lo hice yo también. Y luego me escuchaba yo a mí misma, se los leía a mi madre en inglés, que mi madre no sabía inglés, ni sabe, bueno, luego aprendí un poco, y me decía, oh, esto suena muy bien, esto no suena muy bien. O sea, estaba todo el rato en el rollo de la oposición. Y es que así hay que estar. Yo entiendo que es duro, pero hay que pensar en esa meta y decir, voy a hipotecar, entre comillas, mi vida estos años, 2, 3 años, los que hagan falta, porque luego voy a tener esa recompensa de tener mi plaza. Y es que se vive muy feliz con tu plaza. Y además, tener mi plaza para siempre en el trabajo de mi vida, lo que me gusta, porque este trabajo, si te gusta, es apasionante. O sea, no hay 2 días iguales. Con lo cual, esa meta tiene que estar súper clara. Yo también hacía eso de grabarlo, porque es verdad que llevo trabajando desde muy joven, entonces me grababa el tema, luego me lo ponía como, la música que escuchaba era esa, era el temario de las obras. Eso es.
Ana Esther, si pudieras cambiar algo de estas oposiciones, yo sé que lo que te digo, ¿no? Hablando de cosas que no están en nuestra mano, pero si pudiésemos cambiar algo de las oposiciones, ¿tú qué cambiarías? Pues voy a decir cambiaría todo, va a sonar un poco raro, pero te voy a explicar por qué. Porque además Muy el radical. otro día lo comentábamos. Yo cambiaría ese sistema de acceso de un examen en el que al final te lo juegas todo en un día. Yo creo que para todas esas personas que ya son interinas, si ya han estado en un aula, alguien podrá evaluar cómo dan clase dentro del aula. No sé si el director del centro, el inspector, pero alguien externo que evalúe lo que esa persona hace dentro del aula. Si todos sabemos dónde están los buenos profes y se ve a la legua un profe que es bueno, que tiene vocación. O sea, para mí, un buen profe no es el que se sabe 69 temas al dedillo, ni mucho menos. Un buen profe es el que se mete en el aula y engancha al alumnado. Entonces, toda esa gente que ya es interina, es necesario hacer este trámite que, como bien decías, está pensado para dar un montón de plazas. Es necesario hacer este trámite cuando ya han estado dando clases y se les podría evaluar dando esas clases. Yo creo que eso sería muchísimo, muchísimo más justo, porque evaluaríamos a los profes dando clase, no a un profe estudiando. No se puede ser más real, claro, claro. Entiendo que es complicado, Sería ¿eh? Entiendo que es complicado, pero hay muchos recursos que van a muchos sitios en este país. ¿Dónde mejor que en la educación, no? En Zaragoza, cuando apruebas o sea, cuando sacas plaza, el primer Es de año se entiende prácticas. que es de Sí, práctica, sí, ¿no? sí, Entonces tienes a alguien que te está sí, valorando, que forma parte del cuerpo de docentes ya. sí. Entonces sí, efectivamente, si ya estás dando clase, como bueno, ya eres profe, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, yo creo que habría que evaluar a un profe dando clase, que es al final lo que luego vamos a tener que hacer. Exacto. Bueno, y de la educación, ¿qué cambiarías tú de la educación si estuviera en tu Esta mano? pregunta me la he preparado porque es típica. Esta te la sabes Es ya, típica porque de tus yo podcasts. sé que tú sigues el Sí. podcast, no te pilla por Pues sorpresa. mira, Esta pregunta siempre que la hago es resoplando, pero esta ya esta te la ya la sabes. sabía. Bueno, primero te voy a decir una cosa así genérica, que es que cambiaría el número de alumnos y alumnas que tenemos en el aula, porque al final creo que la reducción de ratio ejerce una influencia brutal en lo que hacemos. Pero, al margen de eso, que es un clásico, me gustaría cambiar que hubiese más trabajo en equipo dentro del profesorado. Creo que eso podría cambiar muchísimas cosas, que nos viéramos unos a otros, que las aulas estuviesen más abiertas. Yo sé que en primaria no tanto, porque ahora eso veo un centro integrado y yo soy la coordinadora bilingüe de todo el centro y voy a infantil y allí yo entro en infantil y no pasa nada, o entro en primaria, pero en secundaria parece que cerramos la puerta del aula, ¿no? Y que nadie entre, ¿no? Y es como, jolín, yo creo que podríamos aprender un montón los unos de los otros. Yo tengo la suerte ahora de trabajar Sin duda. con un montón de gente joven, o sea, porque yo ya no soy tan joven, que traen un aire fresco brutal y que me enseñan un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que trabajando en equipo podríamos aprender muchísimo unos de otros y creo también que el alumnado lo siente de alguna manera, el ver que somos un equipo, porque cuando hacemos este tipo de proyectos nosotras entre varios profes, ¿no? Sobre todo dentro del equipo bilingüe, que hacemos muchas cosas de biología y geología, geografía, historia e inglés, los chicos se implican. Primero porque les rentan 3 asignaturas y oye, eso ya es un punto. Y luego porque ven que vamos todos a una y que yo entro a la clase de geografía e historia y veo cómo hacen una cosa y yo creo que eso enriquecería muchísimo, muchísimo la educación. O sea que por ser algo que está en mano de los profes, ¿no? Pues yo cambiaría eso. Mira, es que yo creo que el cambio en la educación está en nuestras manos. Y realmente, aunque nos marquen una pauta desde el ministerio, desde las comunidades autónomas con determinada normativa, esto mismo que estamos haciendo, esta entrevista, que luego no sabemos qué profe va a acabar viendo esta entrevista en YouTube o en podcast, probablemente tenga algún impacto sobre su práctica docente. Entonces, realmente lo que hacemos nosotros sí que es transformar la educación. Y estoy muy de acuerdo contigo con respecto a que nos tenemos que ver más, porque precisamente tuve la oportunidad de visitar a otras compañeras para ver cómo estaban dando en clase. Yo también soy el coordinador bilingüe en mi cole. Tenemos una formadora que nos visita e intenta homogeneizar un poco el bilingüismo en nuestro centro. Entonces, iba acompañando yo a la formadora, entrábamos en una clase, entrábamos a, oye,
esto está genial, esta idea te la copio y hace realmente pues que primero nos valoremos entre nosotros como compañeros, como docentes a nivel profesional, nos valoramos muchísimo más y por otro lado es una fuente de recursos y de ideas que luego puedes adaptar a tu clase. Eso es. Oye, tú estás haciendo esto, yo también estaba haciendo algo así, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos algo? ¿Entiendes? Y entiendo que eso al final revierte, como tú estabas diciendo, en enganchar al alumnado, a los alumnos y que aprendan mucho mejor, que es de lo que se trata. Sí, efectivamente. Queremos que ellos trabajen en equipo, pues vamos a dar ejemplo, ¿no? Y trabajar nosotros en equipo. Sí. Ana Ester, muchísimas gracias por participar en mi podcast de Ideas para Profes. La verdad que es un absoluto placer tenerte aquí. Yo que tengo la sensación de que nos conocemos ya porque nos seguimos de hace muchísimo tiempo, pero bueno, este momento se tenía que dar. Así que muchísimas gracias por participar. Gracias a ti y ya sabes que cuando vengas a Zaragoza, aquí tienes una profe amiga. Lo tengo pendiente, Zaragoza. Un saludo. Chao. Ideas para profes. Y hasta aquí la entrevista de hoy con Ana Ester Monge, Ana Ester Teacher. Y resumiendo la entrevista en esos 3 puntos, bueno, pues me quedo con ese tip organizativo, un lugar para cada cosa. Y es cierto que los docentes pues debemos ser organizados. Ya tengo vista yo una carpeta también rosa para meter todas esas tareas que tengo que corregir. Me tengo que aplicar este consejo y ser mucho más organizado, desde luego, más si cabe. En segundo lugar, bueno, pues también me quedo con esa expresión de menos es más, haciendo referencia hablando sobre las herramientas digitales. Y pues es cierto que es mejor también usar pocas herramientas digitales, pero usarlas bien, dominarlas, más que tener muchas herramientas digitales que no utilizamos o no dominamos. Y por último, pues Ana Ester nos anima a los profes a trabajar en equipo, a trabajar entre nosotros, a vernos más y que esto se traduce en un impacto positivo en el aprendizaje de nuestros alumnos. Agradezco de nuevo a Ana Ester la participación con esta entrevista en mi canal de Ideas para Profes y te recomiendo que te suscribas a su canal de YouTube Ana Ester Teacher y que la sigas en Instagram en @AnaEsterTeacher, donde vas a encontrar contenido que te puede interesar muchísimo si eres profe, pero también si eres opositor, si estás opositando para ser profe. Y sin más me despido, sígueme a mí también en redes sociales en @ideasParaProfes y suscríbete a mi canal de podcast y YouTube. Si quieres escribirme puedes hacerlo en javier@ideasparaprofes.com. Nos vemos en el próximo podcast y en la próxima entrevista. Adiós, profe.